Doctor, Sí, 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 adelante. yo quisiera hablar un poco de los tres músculos que hemos avanzado en la anterior clase. A ver, adelante, adelante. Ya hemos tocado tres músculos, bueno, hemos tocado la pared posterior, Ya, también llamada lumboiliaca. sí, Hemos tocado tres músculos importantes, que es el cuadrado lumbar, el músculo psoas ilíaco, el psoas mayor y menor. ya. En el psoas ilíaco podemos describir, para una mejor descripción anatómica, Aquí podemos describir que está. tiene dos porciones, las cuales termina en un solo tendón, dando lugar a un solo músculo. Este presenta sus inserciones más que todo en la primera, segunda, tercera y cuarta lumbar. Eh, Después podemos hablar de que está atravesado por los nervios, el nervio clural, el nervio femorecutáneo, el Aquí ves esta imagen. el genito mayor y menor. Aquí ves esta ¿Perdón? imagen, ¿no es cierto? ¿Estás viendo la imagen? Sí. Ya. ¿Qué nervio es este de aquí arriba, el número 13? El, mm, el nervio. Este es el abdomino genital mayor. Este es el abdomino genital El, menor. Este de acá, el- es el plural, ya. perdón, Y este de aquí, el más interno, el femorocutáneo. ya. ¿Dónde se inserta el músculo psoas ilíaco distalmente? Distalmente, mm, no, Aquí estás viendo, ve la imagen, no memorices, ve la imagen. Si has dicho que es la unión de estos dos músculos, este es el psoas y este es el músculo ilíaco, se une a un solo tendón para insertarse. Aquí ves en la imagen, aquí se está insertando. ¿Dónde se está insertando distalmente? se está insertando al miembro inferior. ¿En qué parte? Pero el miembro inferior es grande, tiene dedos, rodilla, tiene pantorrilla, tiene muslo. Se está, se está insertando a la porción ilíaca, Mm, a la fosa ilíaca. No, no. En el trocánter menor. Eso, que se está insertando aquí en el trocánter menor. Se unen los músculos psoas con el músculo ilíaco en un solo tendón y se inserta en el trocánter menor del fémur. Este trocánter menor se encuentra en la epífisis superior del fémur, eso lo vamos a ver, pero ya más o menos. Este músculo, el músculo cuadrado lumbar, a ver, ¿cuántos fascículos tiene? Presenta tres fascículos, Ya, uno que es vertical y dos ya. descendentes. El vertical, ¿dónde se está insertando? El vertical se inserta, presta inserción superior hacia la costilla Ya, flotante. Después también presta inserción hacia las apófisis transversas de las vértebras lumbares y eh, hacia el tendón, si no me equivoco, eh, le, este es el iliolumbar, ligamento iliolumbar. Ligamento iliolumbar. ligamento iliolumbar. Estos son fascículo ascendente y este es el fascículo descendente, ¿no? ¿Qué apellido es tú? Alberto Rojas, ¿no? Rojas, Rojas Balda, sí. Un ratito, voy a anotarte tu repaso. Rojas Melo, Rojas Balda, Augusto. no tengo, pero en mi lista, no estás en mi lista. Diste tu, Sí, eso hablé justo bueno, con el encargado y me dijo que en las listas oficiales supuestamente ya estaba saliendo al momento de presentar mi matrícula que ya iba a salir en las listas.
Entonces ahí me haces recuerdo ya, porque yo tengo otras listas y aquí no estás en estas listas. Entonces cuando tenga ya Ya, las estoy listas anotando. me haces recuerdo para que te anote tus repasos. ¿Ya? Ya, estoy anotando, no se preocupe. Gracias. Y a seguir estudiando, me encanta. Y tiene que ser. Las cosas que no sepan o duden, no se olviden que la primera clase de anatomía hemos hablado terminología médica. En terminología médica hemos hablado proximal, distal, medial, lateral, sagital, longitudinal, coronal. Eso tienen que dominar para hablar de anatomía, eso es importante. Bueno, vamos a continuar avanzando. Y ahora vamos a ver el arco crural. Bueno, y en esto del arco crural, no se olviden que todas las porciones aponeuróticas y tendinosas que forman los músculos del abdomen, tanto los músculos largos, los músculos anchos de la región anterolateral y de la región posterior, terminan formando unas formaciones aponeuróticas, como están viendo acá, semitendinosas. Esta de aquí arribita es la parte muscular. En cambio, estas son las partes aponeuróticas y tendinosas. Todas estas aponeurosis de estos músculos del abdomen van a formar estructuras anatómicas en la pared abdominal, que es de mucha importancia, sobre todo cuando ustedes entren a hablar de cirugía abdominal, cuando entren en cuarto año y llevan cirugía abdominal. Ya hemos visto la línea alba, esta línea alba, línea blanca, que es una de las formaciones de los músculos anchos del abdomen. Tenemos aquí el ombligo, están viendo aquí el ombligo, la cicatriz umbilical también es, ya hemos visto. Lo que ahora quiero mostrarles o hablar es de esta formación que se denomina arco crural. ¿Qué formaciones tienen el abdomen? Tiene el arco crural, tiene el ligamento de Gimbernard, tiene el ligamento de Cooper, tiene la cintilla pectínea, la fascia transversalis, el conducto inguinal, la línea blanca y el ombligo. Todas esas estructuras estamos viendo acá. Vamos a hablar del arco crural. Ustedes fíjense acá, toda esta porcioncita de aquí es el arco crural. Todo esto que ven acá se denomina arco crural. Y como aquí es el límite entre lo que es esto, el abdomen y el muslo, no se olviden que muslo en latín o en griego anatómico significa crudos. Por eso esto ya es la región crural, esta ya es la región crural del abdomen o del muslo. Entonces, la unión del abdomen con el miembro inferior, con el muslo, es donde encontramos este arco crural o denominado también arco femoral. Tiene otros dos nombrecitos también. Aquí está el ligamento redondo y las trompas y el ovario en el sexo femenino, por lo cual ha recibido el nombre también de arco de falopio, arco de falopio. Recibe el nombre también de el arco de Paupart. Tiene varios nombres este límite que es entre el abdomen y el muslo, la región inguinocrural, la región inguinocrural. Como ustedes están viendo, este arco crural no es más que un espacio que se forma entre el abdomen y el muslo. Este arco de crural, como su nombre indica, está formado por un verdadero arquito y se extiende, fíjense de acá, se está extendiendo desde la espina ilíaca anterosuperior acá, se dirige hacia abajo oblicuamente y hacia adentro y termina aquí en la sínfisis del pubis, ¿no? Esa es la región inguinal, es donde se encuentra el arco crural. Es donde se forma en la piel la región de la ingle, la región de la ingle. Este arco crural, como ustedes ven, tiene una morfología caprichosa. Fíjense, si siguen su trayecto, tiene la forma de una S, de una S itálica alargada. Más o menos, si medimos desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis, aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Depende mucho de la constitución anatómica de la persona.
de la persona. Obviamente en el sexo femenino, estas dimensiones que tiene el arco crural es mayor. No se olviden que en el sexo femenino, ya pasada la adolescencia, las caderas se ensanchan. Sucede lo contrario con el sexo masculino. Se vuelven más altas, más bien. Entonces, ¿dónde es más largo? Con una diferencia de 1 centímetro, de 10 milímetros, nada más, por esa condición anatómica que el sexo femenino, las caderas se ensanchan. Este arco crural, como están viendo acá, que acaba de mencionar su compañero, es este músculo de acá. Fíjense, este es el músculo psoas ilíaco, este de acá. Y este de aquí abajito es el músculo pectíneo, porque se inserta en la cresta pectínea. Ambos músculos forman el suelo del triángulo de Scarpa, el piso del triángulo de Scarpa. El músculo pectíneo por dentro y el músculo psoas ilíaco por fuera. Este arco crural, como su nombre indica, está atravesando a manera de arco justamente a estos dos músculos. Pasa como puentecito por encima. Ya lo vamos a ver después. Y en todo su trayecto que acabamos de ver del arco crural, se forman 3 zonas o 3 porciones, como están viendo aquí en las flechas de aquí arriba. Una zona más externa, que es esta, que es la zona A que están viendo acá. Esta zona externa mide aproximadamente 55 milímetros. 55 milímetros. Esta es la zona externa. La A y la B de la misma. La A y la B. La segunda zona, la zona media, aproximadamente mide de 35 a 40 milímetros. Y la zona más interna, esta partecita, la zona esta de axito, mide aproximadamente 20 milímetros. Es la más pequeñita. De estas 3 zonas con esas dimensiones, la zona media es la zona que está libre y que atraviesa a manera de puente en la región crural, atraviesa la región de puente, la región inguinal, para dar paso a qué, como están viendo aquí abajito, para dar paso a la arteria femoral y a la vena femoral. Por dentro, al nervio crural, Entonces, la interna, la que están viendo acá, la región interna, constituye lo que vamos a hablar ahorita, que es el ligamento de Jean-Bernard. Esta partecita constituye el ligamento de Jean-Bernard. Ese es el arco crural y esas son sus formaciones, las zonas que encontramos en la misma. El ligamento de Jean-Bernard, lo que ya les había dicho hace rato. Si volvemos a la imagen anterior, esta partecita, la tercera parte, esta parte de aquí, se le denomina ligamento Jean-Bernard del arco crural. Ustedes están viendo acá, ¿qué se está haciendo a esto? Se está levantando con una herina se llama los garfios de cirugía, con una herina se está levantando esta zona. Fíjense, ¿ven? Con esta herina se levanta la zona para ver este arco crural. Y esta partecita que ven acá, de forma triangular, se denomina ligamento de Jean-Bernard, que no es más que la tercera zona del arco crural. Está formada por unas láminas o por unas fibras, sobre todo del músculo oblicuo mayor. No se olviden que acá termina el oblicuo mayor en la espina pectínea, en la espina del pubis y en la cresta pectínea, y se refleja horizontalmente, ¿no es cierto? Y se refleja horizontalmente. Si soltamos esto, va a caer como en la imagen anterior, queda así. Entonces, levantando esto, da recién su morfología triangular. Es la porción refleja de la aponeurosis del oblicuo mayor, justamente este ligamento denominado ligamento del Jean-Bernard.
¿Dónde se va a insertar? Se va a insertar aquí en la parte inferior, en la cresta pectínea del pubis. En la cresta pectínea del pubis. ¿Qué forma tiene este ligamento de Jean-Bernard? Están viendo acá su triangular. Tiene una morfología triangular. Y como toda figura triangular nos va a presentar bordes, ángulos, base y vértice. Esto que ven acá es el borde anterior, lo que está levantado. Esto que está fuertemente adherido o insertado es el borde posterior. Y entre el borde anterior y el borde posterior forman aquí el vértice en la parte medial. Y en la parte lateral o externa, aquí forman el borde externo o la base de este triángulo. Y lo que vemos acá es la anterior del ligamento de Jean-Bernard, porque tendríamos que entrar por aquí arribita para ver la cara superior del ligamento de Jean-Bernard. La cara superior del ligamento de Jean-Bernard, visto por aquí arribita, va a estar en relación con las vísceras abdominales inferiores, Está reforzado por este ligamento. Si ustedes ven, este ligamento viene así, ¿no es cierto? Y este ligamento de aquí, ustedes ya saben, que es el pilar posterior de inserción del músculo oblicuo mayor, porque el oblicuo mayor tiene 3 pilares, 2 anteriores, uno medial y uno lateral, y un posterior que es contralateral del oblicuo mayor del lado contrario. Está reforzada la cara superior de este ligamento por el ligamento de Coles. La cara inferior que se estita, que están viendo acá, va a estar en relación con esta región. Está en relación con esta región, la región crural. Es por eso que esta cara inferior se denomina cara crural. Y descansa, como ustedes están viendo, este ligamento de Jean-Bernard está descansando sobre este músculo, el músculo pectíneo. No se olviden que por fuera, aquí está el músculo psoas-ilíaco que decía hace rato su compañero. El músculo pectíneo, está viendo acá, se fija en la cresta pectínea, aquí está la cresta pectínea, y en la aponeurosis. Esta es la aponeurosis ¿de qué músculo? Del músculo pectíneo. No se olviden que todo músculo, aquí están viendo, la parte carnosa del músculo, esa vaina se denomina aponeurosis. Y cada músculo tiene su aponeurosis, entonces, ¿cómo se puede llamar esa aponeurosis? Aponeurosis del músculo que estamos tratando. Si este es el músculo pectíneo, este es la aponeurosis pectínea. Ahí también se está insertando este borde posterior del ligamento de Jean-Bernard. El borde anterior, que es este borde anterior forma parte o es parte del arco crural. Fíjense, este es el arco crural. Por consiguiente, este borde anterior del ligamento de Jean-Bernard constituye el arco crural, el borde anterior del arco crural. La base de este ligamento, la base cestita, es cóncavo, vista hacia la parte lateral. Y sobre esta partecita, la base del ligamento de Jean-Bernard forma el borde medial o interno de este agujero, que lo vamos a ver como anillo crural, del anillo crural, por donde están atravesando los vasos femorales. Pero además, pegadito a este borde externo, a la base del ligamento de Jean-Bernard, está un ganglio, el ganglio de Cochlear, el ganglio de Cochlear. Aprovechando aquí, explicarles que la base del ligamento de Jean-Bernard forma la parte anterior del anillo crural por donde atraviesan los vasos femorales. ¿Por qué digo vasos femorales? Porque lo estamos viendo por la región crural. Una vez que atraviesan aquí, cambian el nombre de vena femoral, arteria femoral. Pero si lo vemos por dentro y ya está en cavidad abdominal, constituye la arteria ilíaca externa y la vena ilíaca.
Entonces, solamente atravesando este punto de referencia cambia de nombre la arteria y se transforma en arteria femoral. Si estamos hablando de muslo y está representado por el fémur, estamos hablando de los vasos femorales. Y no se olviden de este ganglio de Cochlear. Este ganglio de Cochlear, por ejemplo, si hablamos de patología, se infarta. Infartar es que es agrandarse, se hincha, se dematiza en enfermedades de transmisión sexual. Ya cuando nosotros estamos palpando la región inguinal de un pacientito que viene, que dice que tiene molestias, que tiene que está saliendo pus por la uretra, todo eso, palpamos este ganglio de Cochlear que está grandecito y ya automáticamente pensamos en una enfermedad de transmisión sexual, el ganglio de Cochlear. Por esta región también existen las hernias, es decir, que del abdomen, por aquícito salen o emergen o protruyen las vísceras abdominales, Este es el ligamento de Jean-Bernard. Este es el ligamento de Coles, ¿no es cierto? Estamos viendo todos. Esta es la aponeurosis del músculo psoas ilíaco, que no solamente envaina al músculo psoas, sino que también está envainando, está cubriendo al nervio crural, El ligamento de Cooper. Este es el ligamento de Cooper, este de acá. ¿Ya? Este ligamento de Cooper no es más que una región reforzada de aponeurosis que en ella se insertan. Porque aquí se están insertando varios músculos, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, pero sus porciones aponeuróticas. Entonces, el ligamento de Cooper, o ligamento pubiano también se llama, porque esto de acá es el pubis, este es el cuerpo del pubis. Esta es la unión del pubis y se denomina sínfisis pubiana, de los dos pubis. Y este es el ligamento de Cooper, que les decía no es más que el resultado de la reunión de varias láminas fibrosas que en él terminan y de los que estamos viendo. Aquí están viendo el anillo crural que lo hemos ya adelantado. El anillo, aquí estamos viendo dos imágenes del anillo crural. Este anillo crural, aquí está libre, ¿no? Se ha extirpado, se ha extraído los vasos, y aquí el anillo crural está ocupado por todos estos elementos. El anillo crural, ¿qué es el anillo crural? No es más que un ancho orificio que comunica la cavidad abdominal con el muslo, con la región crural, Tiene una morfología caprichosa, fíjense, tiene una morfología triangular. Por consiguiente, va a tener un borde anterior, que es el borde anterior. Va a tener dos bordes posteriores. Fíjense, este de acá es el póstero interno, este de acá, lo que constituye la base del ligamento de Jean-Bernard. Y este es el borde póstero externo. Por eso que adopta esta morfología caprichosa o de forma triangular. ¿Qué pasa por este anillo crural? Pasan los vasos ilíacos y se transforman automáticamente en vasos femorales. Aquí en esta imagen podemos apreciar este músculo que forma el piso del triángulo de Scarpa, es el músculo pectíneo, y este es el músculo psoas ilíaco. Ambos músculos están envainados por sus aponeurosis. Y no se olviden que la aponeurosis del psoas ilíaco además envaina al ligamento o al nervio crural y al fémur cutáneo. Entre la unión de estos dos músculos, el psoas ilíaco y el pectíneo, caminan, decimos así, en terminología no tan exquisita, ¿verdad? Porque las arterias no caminan. ¿Qué están caminando? ¿O qué pasan por ahí? ¿O qué transcurre? Las arterias o los vasos femorales, la vena femoral, la arteria femoral. Muchos anatomistas le han dado una morfología bastante caprichosa a estos. Unos dicen que es circular, que es elíptica. Nosotros nos quedamos con la forma triangular porque nos va a presentar tres bordes. El borde anterior, que es el borde anterior constituye, la parte media del arco crural. Volvemos a la imagen. Esta es la parte media, vean. Esta es la parte media del arco crural.
Y esta parte media del arco crural constituye el borde anterior ¿de qué? De lo que estamos viendo ahora, que es el anillo crural. El anillo crural. El borde posterior, además externo, que es estito, está representado por una cintilla iliopectínea. Una cintilla iliopectínea que se forma de la aponeurosis. ¿De qué músculo? Del músculo psoas. Este músculo que están viendo acá. El músculo psoas. Nos presenta un borde posterior a la base del ligamento de Jean-Bernard, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces el borde posterior e interno constituye la base del ligamento de Jean-Bernard. Tiene tres ángulos, un ángulo externo, es este el ángulo externo. Si él tiene una morfología triangular, tiene un ángulo externo, tiene un ángulo interno que es este y tiene un ángulo posterior. ¿Por qué hablo de esto de ángulos? Porque por el ángulo externo atraviesa la arteria femoral. Por el ángulo posterior está atravesando la vena femoral. Y por este ángulo medial o interno encontramos ¿qué se llama este ganglio? El ganglio de Cochlear. El ganglio de Cochlear. Los ligamentos de Henle y de Henselbach. Aquí tenemos que hablar, antes de hablar del ligamento de Henle y Henselbach, tenemos que hablar de la fascia transversalis del abdomen. ¿Qué es la fascia transversalis? La fascia transversalis es la aponeurosis profunda que tiene el músculo transverso. Vamos a ir a ver el músculo transverso. Aquí está. Este es el músculo transverso. Esta es su cara superficial, tiene su aponeurosis, pero por dentro tiene también otra aponeurosis por su cara profunda. A esa aponeurosis por su cara profunda se denomina fascia transversalis. Tiene la misma extensión, tiene la misma inserción que el músculo. Es decir, que en la parte anterior va desde el apéndice sifoides hasta el pubis. En la parte posterior va desde las vértebras lumbares hasta la línea alba en su línea anterior. Solo que está en la parte profunda cubriendo este músculo. Y este es el músculo que hemos visto, ¿no es cierto? El músculo transverso. ¿Qué pasa cuando llega al recto anterior mayor del abdomen? Va por detrás del abdomen. Y toda esta de acá que ven, todo esto que ven aquí, constituye la fascia transversalis que estamos hablando ahora como formación de la región abdominal. Y antes de hablar de estos dos ligamentos, tenemos que hablar de la fascia transversalis, que ya sabemos de dónde a dónde se extiende. ¿Qué separa esta fascia transversalis? Separa el músculo del peritoneo parietal de la cavidad abdominal y por consiguiente de los órganos que encontramos en la cavidad abdominal, porque está ocupando toda el abdomen, la fascia transversalis. Y aquí ven sus fibras de esta fascia transversalis, son fibras que están yendo en sentido transversal igual que el músculo. Y en línea alba, ¿no? El miraculum alba, que hemos visto, donde se entrecruzan para formar el zafé. Esta fascia está reforzada en una zona por dos ligamentos. Ustedes fíjense aquí, este ligamento que ven aquí es el ligamento de Henle, esta formacioncita. Y este otro que está por acá afuera es el ligamento de Henselbach. Son ligamentos que refuerzan la fascia transversalis y son fibras verticales, como están viendo acá. El ligamento de Henle, que es de base aquí, se está insertando en la cresta pectínea, como ven en el arco crural, se dirige hacia arriba y se termina en forma aguda, si es de forma triangular. ¿Dónde termina en forma aguda? Aquí ustedes lo ven, este es el recto anterior del abdomen. Está terminando en la borde lateral del recto anterior del abdomen. Y esta partecita que están viendo, ¿qué arco se llama este? ¿Alguien me puede decir? Ya hemos visto hablar de fascia transversal. Involuntario, es por nota.
El arco de Douglas, doctor. Exactamente. ¿Qué apellido es? Erasmo Eli. Eso, Quispe. Bien. Quispe Contreras Sí, Noelia. doctor. Ya está anotado. Yo me anoto todo. Es el arco de Douglas. Y el arco de Douglas no es más que la aponeurosis del transverso, que por debajo del ombligo alcanza hasta aquí nomás, no llega hasta la sínfisis pubiana. Hasta la sínfisis pubiana lo que llega es la vaina de los rectos, que también ya lo hemos visto. Entonces, este es el arco de Douglas. El ligamento de Henle, ¿qué pasa con el ligamento de Henle? Su base se inserta en la cresta pectínea, se agudiza, termina en el borde lateral del recto anterior del abdomen, pero además termina, como ustedes están viendo, está terminando en el arco de Douglas. Por fuera del ligamento de Henle tenemos al ligamento de Henselbach. Este ligamento de Henselbach también tiene una forma triangular. Aquí tendríamos que retirar estas arterias, la arteria epigástrica con sus dos venas, ¿no? Para poder apreciar este ligamento de Henselbach, que se dirige también hacia arriba, se agudiza, e igual que el Henle, termina en el borde lateral del recto anterior del abdomen y en el borde lateral del arco de Douglas. Y el arco de Douglas. Esta es la fascia transversalis y estos son los refuerzos de la fascia transversalis a través de sus fascículos verticales. No se olviden que la fascia transversalis es transversa, pero tiene refuerzos verticales como refuerzos transversales y constituye la vaina de los rectos. Ahora vamos a hablar de algo también muy importante de la pared abdominal y estamos hablando del conducto inguinal. Para algunos mal llamado conducto, algunos anatomistas lo llaman trayecto inguinal. Trayecto inguinal. Nosotros vamos a conservarlo como trayecto o conducto inguinal. Y si se trata de un conductito, tendría que ser como un tubito, ¿verdad? Pero es como si estuviera abriéndose paso los elementos anatómicos que atraviesan este conducto inguinal. Y al ser conducto inguinal, tiene paredes, ¿no es cierto? Tiene paredes. ¿Dónde está situado este conducto inguinal? A ver, les voy a mostrar aquí una imagen. Tengo mi imagen de conducto. Aquí está. Fíjense el conducto inguinal. Si hemos dicho a esta zona donde forma el pliegue del anillo crural, ¿no? Del arco crural, lo hemos denominado también región inguinal. Y para darle su apellido más, inguinocrural. Inguinal de que pertenece al abdomen y crural que pertenece al muslo. Justo ese pliegue. Este es el conducto inguinal. Aproximadamente mide 5 centímetros a 6 centímetros este conducto. Y al ser un conducto presenta paredes, presenta una pared anterior, presenta una pared posterior, presenta una pared superior, una pared inferior, presenta dos orificios, un orificio interno. Este orificio interno es llamado también orificio externo. Para cuando ustedes lean la literatura, este orificio se denomina el orificio externo. ¿Por qué recibe el nombre de orificio externo? Porque este orificio encontramos en la piel. O sea, no está en relación con la línea media, sino está en relación con la profundidad. Entonces, este es el anillo externo, denominado también anillo cutáneo o de la piel. Y este es el anillo interno, el más externo o el profundo, y se forma este anillo a nivel del peritoneo. Esto en la piel, lo de aquí, y lo de atrás en el peritoneo. Este es el anillo, entonces, inguinocrural.
Ahora vamos a ver en estas imágenes. Este anillo inguinocrural ya sabemos dónde está situado, ya sabemos cuánto de dimensiones tiene. Se extiende aproximadamente desde la espina del pubis hasta 5 o 6 centímetros por fuera. Aproximadamente al nivel de la parte media del arco crural es donde nace conducto inguinal o conducto crural. ¿Qué paredes tiene? Ya saben qué dirección tiene, una dirección oblicua, de arriba hacia abajo y de fuera hacia adentro, además de atrás hacia adelante. En el sexo femenino es un poquito más largo que en el sexo masculino. En cuanto al ancho, el ancho de este conducto inguinal, mucho depende de su contenido. ¿Por qué digo depende de su contenido? Porque el contenido del conducto inguinal en el sexo masculino es el cordón espermático. Y el cordón espermático, igual que el falo o el pene, adopta distintos tamaños, ¿verdad? Hay algunos que tienen mayor, son más largos, otros más cortitos, igual. O sea, depende el ancho de este conducto del contenido. En el sexo femenino, ¿qué contiene? El ligamento redondo. ¿Qué es el ligamento redondo? Es un ligamento que lo mantiene en su posición al útero, en su posición al útero. ¿Qué paredes tiene? Ya sabemos su dirección. Una pared anterior que están viendo acá, esta es la pared anterior y está formado por este músculo más externo del abdomen, por la aponeurosis del oblicuo mayor. La aponeurosis del oblicuo mayor y parte del oblicuo menor constituyen la pared anterior de este conducto inguinal. La pared posterior, como ven esta pared posterior, está formado por la fascia transversalis, por el ligamento de Henle, el ligamento de Henselbach, sobre todo sus fascículos verticales que acabo de mencionar. Estos ligamentos que ven aquí, estos dos ligamentos constituyen la pared posterior de este conducto inguinal, porque están reforzando la pared posterior. Pero además, ¿qué encontramos acá? En esta pared posterior encontramos los vasos y las venas epigástricas. Entonces, la pared posterior está formado por esos elementos anatómicos. La pared posterior también tiene tres zonas, ¿no? Una zona externa, la más externa que podríamos ver, igual que esta, la zona más externa, aquí, que es resistente y dura porque está reforzado por esos ligamentos. La zona más interna de este conducto, aquí están viendo, está formado, es la zona más extensa y más resistente también de este conducto inguinal. Y la zona media que están viendo acá en esta imagen, esta partecita, es la zona más débil que tiene el conducto inguinal y por donde aparecen las hernias inguinales, en distintos pacientes. En cuanto a su pared inferior, aquí están viendo la pared inferior, esta es la pared inferior, está formado por una escotadura cuya concavidad está recibiendo este conducto, al conducto espermático, a los cordones espermáticos, perdón. Y ven acá, el cordón espermático está formado por varios elementos que vamos a ver ahorita. Pero estamos hablando de su pared inferior o de su piso del conducto. Y está formado entonces a manera de un canal. Y este canal está formado por esta aponeurosis, la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, La pared superior, esta de aquí, la pared superior constituye el borde inferior del músculo oblicuo mayor y el borde inferior del músculo oblicuo menor. Esas son las paredes que tiene el conducto inguinal. Aquí ustedes están viendo el conducto inguinal y les decía que más que un conducto inguinal es un trayecto por donde los elementos abdominales hacen su caminito para salir por delante, ¿no? ¿Qué hacen su caminito en el sexo masculino? Por aquí viene el cordón espermático para dirigirse hacia el testículo. En el sexo femenino, el ligamento redondo viene por acá, viene por acá, viene por acá, para irse al monte de Venus, Entonces es un trayecto que tiene que
que es denominado también este conducto inguinal. Su pared lateral, aquí están viendo los músculos anchos del abdomen, su pared anterior, su pared posterior, la fascia transversalis. Esta es la línea media. Y la pared interna también está formado por el recto anterior mayor del abdomen y el piramidal del abdomen, ¿no? ¿Qué orificios tiene este conducto inguinal? Aquí tiene dos orificios. Este, que hemos dicho que es el orificio más superficial, denominado también orificio interno o cutáneo, externo o cutáneo, perdón, externo o cutáneo. Y esto de acá, de aquí sí, es el orificio profundo o peritoneo o interno también del conducto inguinal. Tiene dos orificios entonces. A estos orificios del conducto inguinal se los denomina también anillos, anillos. Y nos presenta, terminaremos con esto, por favor, un poquito de paciencia, creo que alguien va a entrar, creo que entre un docente. El más superficial está situado sobre el pubis, forma la aponeurosis del oblicuo mayor, y saben que el oblicuo mayor, ustedes ven aquí, se divide en tres fascículos que forman los pilares, el pilar lateral, el pilar medial y el pilar posterior o el ligamento de Coles, ¿no? Y estas son las fibras arciformes que unen a estos dos pilares anteriores o superficiales y van a formar el anillo crural superficial, por donde está atravesando justamente el cordón espermático. Su diámetro más o menos aproximadamente de 25 a 28 milímetros. En la mujer es más pequeñito porque el conducto espermático es más grueso que un ligamento redondo, El anillo profundo, como lo ven en esta otra imagen, es más una hendidura en sentido vertical que en sentido transversal. Ustedes están viendo acá esta hendidura que está ocupado justamente por la arteria deferencial y el conducto espermático, ya no el conducto deferente. Mide aproximadamente 15 a 18 milímetros en relación a 25 a 28 milímetros, que es el externo, ¿no? Y en sentido longitudinal de 10 a 15 milímetros. Este está formado por la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. En cambio, el anillo interno está formado por el peritoneo, Es una membrana que tapiza a las vísceras abdominales. Las que tapizan las vísceras se denomina peritoneo visceral y las que se van a la pared, a la cara profunda de los músculos que acabamos de ver, se denomina peritoneo parietal. ¿Qué está ocupando en estos anillos? Está ocupado en este conducto inguinal está ocupado por el cordón espermático y el ligamento redondo en la mujer. ¿Qué contiene el cordón espermático? Volvemos a esta imagen. Ustedes están viendo aquí el cordón espermático, pero dentro del cordón espermático aquí ustedes están viendo contiene el conducto deferente, unas venas que son anteriores y otras que son posteriores. Venas también que son superiores y venas que son inferiores, ¿no? Encontramos eso, a la arteria espermática y la arteria funicular. Entonces, aparte de encontrar el conducto deferente, la arteria deferente, encontramos arterias espermáticas, arterias funiculares, las que se dirigen al testículo, etcétera, etcétera. Ese es el contenido. Cuando hablamos de espermático, estamos hablando de todo este espacio que ocupa el conducto inguinal, y este conducto espermático está envueltito en una vaina, ¿Y qué envuelve una vaina? Lo que acabamos de mencionar, las arterias, el conducto deferente, la arteria deferente, las arterias espermáticas, las arterias funiculares, etcétera, todo ese contenido. Está inervado esta partecita por los nervios génito mayor, abdomino genital mayor, abdomino genital menor y el nervio abdomino crural. Es importante hablar de eso. Bueno, ya sabemos cuáles son los orificios. Esto ya hemos visto. Ombligo también. Las eventraciones, las líneas quirúrgicas, verticales, transversales, la parte posterior. Bueno, con esto hemos terminado todo lo que es